consejero presidente. Buenas tardes. Deseo manifestar que acompaño el proyecto de acuerdo por el que se proponen las bases para la elección de la Ciudad de México, así como los términos en que se presentan lineamientos y convocatoria respectiva. Particularmente me interesa externar mi posición en cuanto a dos grandes rubros que abordan los documentos. La primera, la incorporación de las reglas de paridad de género en la conformación de las listas de partidos y candidatos independientes, y segunda, la distribución igualitaria de prerrogativas para todos los partidos y candidatos independientes que se registren para tal contienda. Respecto al primer rubro, considero que este Consejo General se apega a dos mandatos constitucionales, observando el principio de paridad entre los géneros para la postulación de los cargos de elección popular y cumpliendo a través de una medida de acción afirmativa el mandato de decreto que pide observar para la asignación el orden de presentación de solicitudes de registro de candidaturas. Quiero destacar que el artículo 41 constitucional que acoge tal principio señala que la soberanía se ejerce a través de los poderes y estos se renovarán mediante elecciones, y también que en estas se sujetarán a ciertas bases, una de ellas la participación de los partidos políticos como agentes para integrar los órganos de representación o permitir el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público a través del voto y observando las reglas de paridad. Es así que desde mi perspectiva, los términos en que está redactado el principio de paridad constitucional son suficientes para colegir que la elección de legisladores constituyentes también debe cumplir la paridad por las siguientes razones. El Congreso mandató que la conformación del Poder Constituyente de la Ciudad de México sea por elección y sea este instituto quien la organice. Así entonces, al ser una elección, el método para conformarlo debe sujetarse a las reglas del artículo 41 en cuanto a la paridad entre ellas. Ciertamente podríamos desprender dos interpretaciones únicamente del segundo párrafo del artículo de la fracción primera del artículo 41 constitucional a fin de verificar si las reglas de paridad aplican a una elección de un poder constituyente. Bajo una primera interpretación, las reglas de paridad aplican para garantizar la igualdad de género en la postulación para integrar órganos de representación popular. Una asamblea constituyente no es en sentido estricto un órgano de representación, pues su naturaleza se constriñe a un solo mandato, que es formular un nuevo proyecto de constitución en un periodo acotado de tiempo, luego del cual debe desaparecer y por ende, bajo una interpretación restrictiva, no tendría por qué observar necesariamente la regla de paridad en su integración. No obstante, una segunda interpretación pro persona, bajo un enfoque de progresividad, indivisibilidad e interdependencia de derechos, nos debe conducir a considerar que las reglas de paridad sí aplican para garantizar la igualdad de géneros en el acceso al ejercicio de poder público. En ese sentido, la Asamblea Legislativa Constituyente de la Ciudad de México representa un espacio de ejercicio de poder, ya que la capacidad de debatir y delinear una nueva configuración de organización de un Estado y el alcance de los derechos de sus habitantes necesariamente implica tomar decisiones, determinaciones y mando de autoridad para votar cada uno de los artículos que configurarán la nueva realidad de la Ciudad de México. En ese sentido, la Asamblea se convierte en un órgano público y temporal con carácter de autoridad y por ende con atribuciones de mando. Por tanto, desde mi punto de vista, sí tendría que observar las reglas de paridad en su conformación, pues, insisto, representa un órgano del ejercicio del poder. Lo anterior tomando además que el acceso al poder público, más allá de un cargo de representación popular, es un derecho político establecido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención Americana de Derechos Humanos. La paridad, al igual que muchos principios, se encuentran diseminados en todo el texto constitucional y su observancia debe irradiar más allá de las áreas para las que están exprofesamente acotados, pues los principios se entienden como un sistema de conducción ideal. Así, el principio de paridad señalado en el artículo 41 debe leerse integralmente con el principio de igualdad entre hombre y mujer que está contenido en el artículo 4 constitucional y del principio de la libertad de expresión y derecho a la información recogido en el artículo 6 constitucional, pues los tres fundamentos aluden a ella. Ante esto, ¿por qué habría de preferirse una no regulación que posibilite la desigualdad de la conformación del órgano? ¿O por qué no habríamos de generar acciones afirmativas que conduzcan para ambas listas, tanto las de partidos como las de independientes, la posibilidad de contener reglas de alternancia de géneros y criterios de paridad en su conformación
observando en la medida posible la prelación de presentación de registro? ¿No representa esta regla de la autoridad administrativa la amalgama de una norma que se vuelve a la vez proporcional, ideal y razonable para cumplir con el principio de paridad? Además, tenemos las jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre este principio en la conformación de órganos electorales, lo que nos conduce a determinar como válido que este instituto establezca reglas para garantizar la paridad en la elección de los constituyentes que correspondan. Así, la paridad representa un mandato de observancia general en el orden jurídico mexicano y como órgano del Estado debemos observarla en nuestro actuar a través de reglas que amplíen en la mayor medida posible el ejercicio real de derechos. En cuanto al segundo rubro, reglas igualitarias de financiamiento y acceso a prerrogativas para la participación en condiciones de equidad para candidatos de partidos e independientes. Comparto que este instituto prevea una asignación igualitaria de recursos para gastos de campaña a las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, considero que pudiera haberse ido más allá para asignar un recurso idéntico y equitativo en función de los candidatos de partido e independientes finalmente registrados para contender conforme a una bolsa presupuestaria previamente asignada. Lo anterior permite que tengamos una contienda circunscrita al principio de equidad e igualdad en el acceso a todas las prerrogativas, tanto de tiempos en radio y televisión como gastos de campaña. Estimo correcto que este acuerdo no tome como referencia la fórmula que la ley establece para asignar el financiamiento público, tomando en cuenta la fuerza política que cada partido haya obtenido en la elección anterior, como tampoco el ser o no un partido de nueva creación. Ello, dado que en esta elección se insiste de naturaleza diferente, no es dable tomar en cuenta este mecanismo para garantizar el acceso a los recursos en condiciones de igualdad, pues como lo he referido, no estamos ante la renovación de un cargo de representación popular tradicional para el que se encuentra pensada y confeccionada dicha fórmula. Es así que considero adecuada una asignación igualitaria de recursos y aun cuando hubiere un número considerable de candidatos independientes registrados, el financiamiento debería dividirse en partes iguales en función de cada uno de los contendientes. También estimo que el principio de prevalencia no debe ser un obstáculo para que los candidatos independientes accedan a recursos y puedan obtener más de ellos por la vía privada, pues ya el tribunal acotó que los candidatos independientes no pueden ser equiparables a las reglas establecidas para el sistema de partidos de nuestro modelo electoral. Por tanto, acompañaré el proyecto que se pone a nuestra consideración. Gracias, presidente. Gracias.